Llevando a cabo una jornada informativa para que estemos enterados de un próximo evento que va a ocurrir en esta máxima casa de estudio que tiene que ver con la sucesión de rector. Vivimos en una universidad con aproximadamente 450,000 miembros de la comunidad y van a ser 15 personas de la junta universitaria quienes van a decidir quién será el próximo rector de la universidad. Nosotros no nos encontramos de acuerdo en que se utilice un método medieval de esa naturaleza totalmente antidemocrático que no permite que sea la comunidad universitaria la que decida quiénes son sus autoridades. Esta junta de gobierno, que es elegida además por los miembros del consejo universitario, que son directores de centros, escuelas y facultades, son quienes deciden a su vez quiénes son los directores o los siguientes directores de las escuelas, quién es el rector. Es decir, se trata de un círculo en el que se deben favores políticos y entonces tienen que responder a los mismos cuando llegan a rectoría, y es por eso que no atienden a las demandas de la comunidad académica, estudiantil, de los trabajadores administrativos de base. Debemos recordar que la universidad se financia con el presupuesto público y en ese sentido debería de haber claridad hacia afuera también para la sociedad de qué es lo que se hace con los recursos. Los recursos son opacos, se le paga poco a los profesores. Existe un 70% de profesores en interinatos a los que se nos renueva los contratos cada 6 meses. Esto se utiliza como un mecanismo de amedrentamiento y si te atreves a levantar la voz, pues empieza la persecución en contra de los compañeros. Estamos también aquí denunciando el caso de los compañeros de la Facultad de Ciencias que fueron despedidos de manera injustificada, fabricándoseles supuestas denuncias por violencia de género. Ya quedó demostrado por un tribunal laboral que estas acusaciones que realizó el jurídico de la Facultad de Ciencias son falsas y que los compañeros en ningún momento llevaron a cabo violencia de género. El juez determinó que se debía reinstalar a los compañeros y el director de la Facultad de Ciencias, Víctor Manuel, en una medida de desacato, no ha reinstalado a los compañeros. Nos encontramos entonces denunciando estos dos hechos porque consideramos indispensable que la comunidad universitaria esté enterada de los mismos para que podamos comenzar a organizarnos en un frente estudiantil permanente, en organizaciones sindicales, en el caso de los trabajadores académicos y de los trabajadores administrativos de base, porque esta es la única manera en la que vamos a poder responder a los embates que la autoridad universitaria ha venido haciendo. No han cesado los embates, cada vez las condiciones de la universidad son peores, tanto las laborales para los trabajadores académicos y administrativos de base, como para los estudiantes. No tenemos materiales, no tenemos mobiliario en buenas condiciones, y sin embargo, si uno entra a las direcciones de las escuelas, se da cuenta que tienen piso de madera y un montón de lujos. Entonces, compañeros, la idea que estamos planteando aquí es que la ley orgánica que está en vigencia desde 1945, que es totalmente antidemocrática, por ejemplo, en el tema del cambio de rectoría, debe ser modificada. Debe derogarse y establecerse un mecanismo mucho más democrático de cómo se seleccione a las autoridades universitarias. Cámara. A ver, si quieren, ¿van o voy? ¿Voy? ¿Quién va? ¿Quién quiere? A ver, yo grabo. ¿Sí? ¿Sí? Va. Compañeros, estudiantes, trabajadores, profesores, hoy estamos haciendo un ejercicio de difusión para toda la comunidad universitaria, donde estamos denunciando este proceso de elección de rector, donde lo hacen solamente 15 personas, 15 personajes de la universidad, cuando toda la universidad la conformamos trabajadores, estudiantes y académicos. Durante años hemos estado luchando porque se democratice este método para elegir rector. No estamos de acuerdo que solamente 15 personas de la universidad tomen esta decisión importante. Es necesario que toda la comunidad universitaria participe en este proceso. Es necesario que se escuche la voz de todos los sectores de la universidad en este cambio de rector. Tenemos que exponer el sector académico, el sector estudiantil y el sector de los trabajadores administrativos las necesidades que tenemos como universidad. Esta universidad que hace 23 años tuvo el embate neoliberal, donde la querían privatizar, donde querían volver una escuela donde solamente pudieran acudir los que tuvieran el suficiente dinero.
Una batalla que dimos en 1999, los que tenemos aquí, algunos de los que estamos tomando la voz, estuvimos dando esa dura batalla en la huelga del 99 por la educación pública y gratuita. Y desde ese entonces hemos estado peleando porque este método para elegir rector no es el más democrático, compañeros. Es necesario que se escuche la voz de todos los sectores. Es necesario que se escuche y que nos organicemos. Tenemos la propuesta que se haga un congreso, compañeros, un congreso donde se revise toda esta situación que tenemos de la universidad, que solamente no 15 personas, no solamente un consejo universitario tomen la decisión. Es necesario que esta universidad del pueblo, toda la comunidad universitaria tomemos esta decisión del rector. Asimismo, en esta misma situación que se ha estado dando de solamente un grupo tome las decisiones, pues se han venido implementando medidas para callar a los que les son incómodos a las administraciones universitarias. En este caso, nuestros compañeros profesor de ciencias y el compañero también estudiante de ciencias, la universidad les da una sanción donde los expulsan y otros les rescinden su contrato. Eso no es válido, compañeros. Eso no es válido que se dé en una universidad donde se da el debate de ideas. Por eso mismo, también aprovechamos en este espacio exigir que se cumpla ese laudo donde se está solicitando la reinstalación de los compañeros, el compañero académico y profesor. Es necesario que se cumpla este laudo, que ya lo tiene un tribunal a nivel federal. Pero insistimos, compañeros, para poder cambiar toda esta forma de la universidad, para seguir manteniendo esta universidad pública y gratuita, es necesario que se escuchen las voces de todos los sectores. Por eso mismo, hoy nos damos a la tarea de denunciar esta situación de la elección del rector. No estamos de acuerdo que sean 15 personas y seguimos exigiendo que la universidad sea la que tome la decisión. Hoy es un ejercicio que hacemos de información, pero nos estamos organizando y les estamos solicitando también a ustedes que se acerquen, que escuchen sobre su universidad, donde ustedes están dejando parte de su vida desde la preparatoria y ahora en la licenciatura. Es necesario que todas las voces se escuchen. Hacemos el llamado por eso a compañeros académicos, trabajadores y estudiantes, que nos organicemos, que cambiemos estas formas que tiene la universidad y sigamos teniendo esta universidad abierta, pública y gratuita para todo el pueblo y asimismo más justa, donde se escuchen las voces de todos los sectores. Es todo, compañeros. ¿Qué más sigue? Compañeros, compañeras, compañeres, muy buenas tardes en este día para iniciar septiembre. Estamos acá en compañía de gente luchadora, gente combativa. Les agradecemos mucho por la invitación a su plantel, a esta FES Iztacala, a esta periferia. Somos el compañero también Efraín Vega y su servidor Juan Manuel. Estamos próximos a cumplir un año de ser despedidos de nuestro trabajo en la Facultad de Ciencias por parte de un director que nos amenazó con que iba a echar encima a todas las mujeres, que es un agresor de mujeres, que tenemos videograbado y que las autoridades universitarias han hecho caso omiso a esta situación. Este director trató de ocultar las versiones públicas de todas estas denuncias fabricadas desde el semestre pasado, que no nos dejaban o no querían que participáramos por nuestras voces críticas en ciertos espacios de organización, en asambleas. Trataban de sacarnos por la mala con un montonal de calumnias, organizaciones o pseudoorganizaciones que se dedicaron, sin embargo, y la historia así lo ha marcado, la historia del curso, a lavarle la cara a este represor autoritario y agresor que no tiene por qué estar dirigiendo en la Facultad de Ciencias, este pseudodirector que gana más de 200,000 pesos mensuales y que se jacta de esa situación, que es que por tener un postdoctorado.
En la Facultad de Ciencias, la escuela en donde más ayudantes existen, hay ayudantes sin estudios de licenciatura, con maestrías, con doctorado, con postdoctorados y a veces hasta con muchos más estudios. Y el pago sigue siendo exactamente el mismo. Esta situación es una situación clasista, no es una situación de estudios. En el caso del compañero y un servidor, después de que trataron de ocultar la información, ya existe en la Plataforma Nacional de Transparencia. Si ustedes buscan en las solicitudes que se le han hecho a la Facultad de Ciencias en este año, aparecen las versiones públicas con las denuncias que nos fabricaron con todos los cargos. El compañero fue despedido únicamente por supuestamente haber agregado una cuenta a un chat de Telegram. No hay más cargos y ni siquiera se comprobó. Esta situación la logramos acreditar ante un juez federal. El pasado 2 de febrero de este año demandamos a la UNAM por estos despidos y el pasado 14 de julio ganamos la demanda contra la UNAM. Hay una orden del Poder Judicial de la Federación desde el 14 de julio de nuestra reinstalación inmediata, del pago de salarios caídos. Hay una acreditación ante un juez federal de que la UNAM fungió como juez y parte en estos procesos en su dependencia de pseudoinvestigación, porque no investigaron absolutamente nada en esta oficina jurídica que está comandada por un sujeto que era el delegado de la PGR en el sexenio de Felipe Calderón y Genaro García Luna, cuando realizaban montajes a la gente. Esto fue una simulación que han estado haciendo ante la gente y han seguido calumniándonos por los canales oficiales, por los medios de comunicación oficiales de la Facultad de Ciencias. Han aparecido nuestras fotografías personales, las fotografías del compañero, las fotografías de un servidor en el canal de YouTube oficial de la Facultad de Ciencias, mintiendo. Hacemos el conocimiento del Tribunal Laboral Federal, en donde acreditamos todo este montaje, que la UNAM, además de estar haciendo desacato, está incrementando un montonal de cosas. Están diciendo que se comprobó fehacientemente que cometimos diversas agresiones a mujeres, a disidencias, a estudiantes, y hay un mandato laboral de un juez federal en donde se logró demostrar, después de haber revisado los videos, después de haber revisado las denuncias, en ningún momento se acreditó absolutamente nada. En ningún momento revisaron en esta oficina jurídica de la Facultad de Ciencias los expedientes. Y además trataron de fabricar y de cargar otras más cosas. Trataron de ocultar estas versiones públicas que ya se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Estamos dando la cara ante la comunidad estudiantil de este plantel, como lo hemos hecho ante la comunidad estudiantil, docente y trabajadora de otros planteles de las periferias de Ciudad Universitaria, de adentro de Ciudad Universitaria, de los SHs, de las preparatorias y de cualquier lugar del país, porque no tenemos nada que ocultar y nada que esconder. Estas autoridades universitarias están nerviosas y por eso es que han tratado de ocultar cómo es que han fabricado cosas. Hacemos de conocimiento de la gente que esto no es algo aislado. En la FES Cotitlán está pendiente la reincorporación también de nuestro compañero Mario Mendoza. Él también fue expulsado de la universidad con un acta fabricada por medio de estos grupos pseudoluchadores, por medio de esos grupos que la autoridad infiltra, que juegan con la autoridad para lavar la cara de estas autoridades que tienen patas para arriba la universidad. Estamos también volanteando porque de cara a esta situación patas para arriba que tienen en la universidad, no solo hay un atraso económico, no solo hay un atraso laboral, hay un atraso político también. 15 personas, algunas de ellas quienes nunca han estado en la universidad, como Enrique Cabrero Mendoza, que está en la Junta de Gobierno, que era amigo de Peña Nieto en el CONACYT, que tenía en arriba del CONACYT una cocina personal, un roof garden, ¿no? Y ahí los estudiantes, las estudiantes, sin las becas al extranjero, ya no hay becas de maestría al extranjero, y esto fue herencia de ese sexenio fallido. Y este sujeto se vino a refugiar en la Junta de Gobierno de la UNAM, el máximo órgano de decisión que en próximos días decidirá al próximo rector o a la próxima rectora de la universidad, sin haber trabajado en la UNAM, sin haber tenido estudios en la UNAM, sin haber dado clases en la UNAM, sin tener antecedente alguno en la universidad, y estando como único antecedente el actual en el máximo órgano de toma de decisiones, que es antidemocrático. Ni siquiera en la antigua Roma decidían así las cosas. Entonces, compañeros, compañeras, pues les invitamos a que se informen de este estatus en el que está la universidad. No hay que olvidar
el presupuesto que recibe la UNAM es mayor al de estados como Tlaxcala, al de estados como Sinaloa, al de estados como Aguascalientes, como Colima, como Durango. 17 estados del país reciben un presupuesto mucho menor al de la UNAM. Cada estado del país construye con ese presupuesto carreteras, hospitales, aeropuertos, seguridad pública, drenaje, programas sociales, hospitales, paga todas las escuelas. Esto que es la universidad, que es una sola escuela, no tiene una sola carretera, no tiene seguridad pública, su alumbrado es deficiente, su drenaje a veces tampoco está en buenas condiciones y sin embargo el presupuesto que tiene es mucho mayor. Nos hemos dado cuenta al momento de ir ingresando a esta instalación que varias de las luminarias, varias de las instalaciones tienen una similitud con las instalaciones que hay en otros planteles, en Ciudad Universitaria, en otras preparatorias, en otros SHs. Son contratos que se dan, que se reparten entre amigos, que son contratos bastante jugosos. Por eso es que nunca alcanza el presupuesto, ni nunca alcanzará, porque hay una pésima distribución. Porque un profesor de asignatura, un ayudante de asignatura, gana un salario a veces menor a 2,000 pesos quincenales, a veces menor incluso a 2,000 pesos mensuales. Si se dieran 4 cursos, el salario sería de 8,500 pesos, 9,000 pesos mensuales más o menos, y eso si te dieran los 4 cursos. En contraste, los altos funcionarios, las altas funcionarias de la universidad difícilmente ganan por debajo de 150,000 pesos. La gran mayoría ganan arriba de 200,000 pesos, con un montonal de gastos, gastos de viáticos, gastos de dietas, gastos de telefonía, gastos hasta de gasolina, como los altos dirigentes de la Suprema Corte de Justicia del país. Ese es el lujo y es la situación precaria que hay. El problema de la universidad y el problema de la precariedad de la universidad es igual la riqueza de la universidad. Es un presupuesto enorme, alcanzaría bastante bien, pero queda concentrado en muy pocas manos, en muy pocas familias. Hay un director en una escuela, su esposa es directora en un instituto, que es lo que pasa en ciencias nucleares y en la Facultad de Ciencias. Reprimen en un lado, reprimen en otro lado a todas las posiciones que se alzan, que vienen aquí a un megáfono a decir lo que pasa. Por nuestra parte, pues no hay nada que callar y les agradecemos mucho también a los compañeros y compañeras que se están informando con esta jornada de brigadeo y volanteo. Muchas gracias. Entonces tú... Si quieren hablar nomás. Hola, buenas tardes a toda la banda de la FES Iztacala. Estamos aquí echándonos una brigada en esta escuela. Algunos profesores de la Facultad de Ciencias, junto con trabajadores y profesores de aquí de su plantel, les agradecemos que nos escuchen, que nos tomen el volante, porque está dura la campaña de represión por parte de las autoridades universitarias hacia quienes cuestionamos todos los privilegios que tiene la burocracia dorada. No sé si sepan los estudiantes aquí en la FES Iztacala que alrededor de 30,000, un poco más de sus profesoras y profesores en la universidad tienen salarios que no les dan derecho ni siquiera a tener una familia. No sé si sepan que los profesores de asignatura podrían estar ganando entre 8,500 pesos al mes por dar 4 cursos a nivel universitario. Les preguntamos si con ese dinero incluso podrían tener una vida de solteros o solteras, pagando una renta, pues tal vez, pero de manera poco holgada. Ahora imagínense si eso podría alcanzar para tener una familia. Pues bueno, eso fue uno de los motivos que orilló al personal docente de la UNAM a movilizarse en el movimiento de la UNAM No Paga hace un par de años, porque además de los precarios salarios, las autoridades universitarias todavía se dieron el lujo de no pagar durante meses. Incluso entre un semestre y un año hubo miles de profesores que tuvieron que esperar sus pagos, con familiares incluso enfermos de COVID. Bueno, este movimiento ha servido para sacar a la opinión pública y para que la gente se entere cómo la universidad tiene en una situación de franca precariedad y en una situación donde no respetan los derechos laborales al 75% de los docentes de la universidad. Han de saber que si ven a un profesor de asignatura dando clase en uno de sus salones, posiblemente
no lo vuelvan a ver para el semestre que entra. Es decir, los profesores de asignatura no tienen asegurado su trabajo para el siguiente semestre. Eso es una franca violación al derecho humano laboral, a la estabilidad en el empleo. Y la universidad se escuda en unos supuestos concursos de oposición que casi no hacen y que en los hechos tienen sin estabilidad laboral al 75% de los docentes en la universidad. Por haber denunciado esto desde hace 2 años en el movimiento UNAM No Paga, a varios estudiantes y profesores, tanto de la Facultad de Ciencias como de FES Cuautitlán, de Acatlán, de algunos SHs y algunas otras escuelas, los han hostigado a los profesores y estudiantes que han participado, los han difamado, los han reprimido, los han sancionado, llegando a casos extremos de estudiantes expulsados y profesores despedidos de la universidad. Por eso venimos también a decirles que todo esto se engrana con lo que han dicho los anteriores compañeros. La UNAM es sumamente antidemocrática y las autoridades hacen de las suyas, evitando que la gente se informe y teniendo un ambiente represivo para que la gente le dé miedo participar, informarse y levantar la voz y decir que la universidad es mucho más antidemocrática que cualquier estado de la República, que el país mismo. Aquí 15 personas son quienes imponen a las directoras y a los directores de las escuelas y facultades. Esas 15 personas próximamente van a imponer a la nueva persona que estará en la torre de rectoría como rector o rectora. Y queremos decirle a la comunidad que en estos 2 meses o 3 que vienen, hay una oportunidad para cambiar el rumbo de la universidad. Tenemos que levantar la mano y decir que queremos una universidad más democrática y no una universidad que tiene un sistema de gobierno feudal. Un sistema de gobierno que le permite a la burocracia dorada, a aquellas directoras y directores que ganan 200,000 pesos al mes, mientras las profesoras y profesores de asignatura ganan 8,500 pesos al mes por actividad de tiempo completo. Estas personas en cada dependencia tienen su feudo y queremos que la comunidad lo sepa y queremos que digan y que levanten la mano que esta universidad tiene que cambiar. Queremos una universidad donde no desvíen recursos. Parece que los funcionarios tienen la misión de maximizar la cantidad de dinero que acabe en sus bolsillos. Ahí están las investigaciones que últimamente han ido saliendo más y más por algunos reporteros que han tenido el valor de sacarlas. ¿Y por qué han tenido el valor? Porque la burocracia dorada incluso los ha demandado, pero han sacado cómo se desvían millones de pesos en la universidad. El mismo rector, al parecer, cerca de 80 millones fueron usados con una tarjeta American Express y viajes y viajes y viajes durante varios años con cargo al presupuesto. También hay documentados contratos con algunas otras dependencias como la Comisión Federal de Electricidad, el aeropuerto que intentaban hacer ahí en Texcoco y algunas otras dependencias, el Senado. Fluye el dinero de una de estas dependencias a la universidad y a nombre de la UNAM se celebran contratos que no se hacen. ¿Y dónde queda ese dinero? Así son las cosas en la universidad y quizá por ello no alcanza el presupuesto para pagarle bien al 75% de las y los profesores en esta universidad. Quizá por ello no alcanza para que haya más becas para estudiantes. Quizá por esos desvíos de recursos tampoco alcanza para que haya apoyos a los estudiantes para alimentos o para transporte. ¿Y qué pasa? Pues que esta universidad es una cofradía para la gente que está en cada uno de los feudos y que conforman la burocracia dorada. Hay que pedir, hay que exigir que haya cuentas, hay que exigir salarios justos a la mayoría de las y los docentes.
Y finalmente les pedimos que también se urgencia para que sean reinstalados de manera política en esta universidad, de las escuelas que ya mencionamos. Y también hay maestros que ya no les dan grupos y les hacen algunos argumentos disque académicos, cuando en realidad lo que sucede es que es una represión política. Tenemos que denunciarlo y tenemos que cerrar filas para que esta represión política, que es un instrumento que le sirve a la burocracia dorada para seguir agazapados y con sus privilegios, tenemos que tirarlo y necesitamos de la comunidad. Así que yo finalizo diciendo que viene un periodo en el cual habrá más movimiento en la universidad y esperemos que se pueda cambiar el rumbo, que juntos levantemos la mano y exijamos una universidad más democrática, una universidad sin desvíos en el presupuesto universitario, que es más grande que el de 17 estados del país. 53,000 millones de pesos prácticamente es el presupuesto de la universidad este año. Entonces exijamos que se tenga una universidad sin corrupción, sin desvíos millonarios y con una burocracia dorada que no esté ganando más que el presidente, y que los profesores y trabajadores tengan salarios justos y urgentemente las y los profesores de asignatura y ayudantes. Bueno, pues agradecemos a las y los estudiantes de la FES Iztacala, los trabajadores, las trabajadoras, profesores y profesoras que nos han recibido el volante, que nos han escuchado. Si alguien quisiera decir algo, el micrófono está abierto. Bueno, compañeros, nuevamente, en adición a lo que han mencionado los compañeros, nos encontramos aquí denunciando diversos hechos. Uno de ellos es la imposición totalmente antidemocrática que se hace de las autoridades universitarias. En los próximos meses se llevará a cabo la elección, o más bien la imposición de un rector, y serán 15 personas de la Junta Universitaria quienes decidirán quién será la persona al frente de toda la universidad. Esa misma Junta de Gobierno designa a los directores de los centros, de las escuelas, de las facultades. Es totalmente antidemocrático que sean 15 personas que son elegidas además por el Consejo Universitario, que dígase, está constituido mayoritariamente también por los directores. Entonces es esa junta que pone a los directores y después es ese consejo constituido por directores quien decide quién está en la junta. Es decir, es un círculo donde se pelean grupos políticos el poder de la universidad, porque la universidad tiene una cantidad de recursos gigantesca, tiene recursos mayores en algunos casos que estados de la República. Entonces, constituirse como rector de la universidad es tener la charola servida para poder saquear a la universidad de recursos económicos, para poder negociar políticamente a nivel federal. Es por eso que estamos promoviendo en esta sesión informativa que estemos inicialmente enterados de cómo se lleva a cabo este proceso, para que podamos en otro momento luchar porque haya la derogación de la ley orgánica de la universidad, una ley que ha estado hace aproximadamente 80 años, y no es posible que no se pueda hacer una modificación en esta ley que cambie la manera en la que se eligen a las autoridades universitarias, por ejemplo, sea mediante el voto libre y directo. Deberíamos de ser los aproximadamente 450,000 miembros de la comunidad universitaria los que podamos elegir quiénes son las autoridades, porque son esas autoridades las que disponen de los recursos, de los inmuebles de la universidad, y lo hacen de manera discrecional, lo hacen de manera opaca. ¿En dónde quedan los recursos? Se roban a veces hasta los recursos del papel de baño y del jabón. No es posible, además, en el caso de los académicos y de los trabajadores administrativos de base, que hay una precarización cada vez mayor que afecta directamente también a la educación. Que un profesor que se le paga en promedio 90 pesos la hora, como es a los profesores de asignatura, una vez que quitamos impuestos, somos los que cubrimos aproximadamente el 70% de las clases dentro de la universidad. Particularmente, la FES Iztacala tiene una gran cantidad de horas de las que están designadas a toda la universidad. Una de cada 16 horas de docencia de toda la universidad
las tiene esta Facultad de Estudios Superiores. Y entonces no es posible que cuando uno va a solicitar que le aperturen un grupo más, teniendo 10, 15, 20 años de antigüedad, no te asignen esos grupos y se terminen asignando de manera discrecional a las personas que son allegadas, a los jefes de carrera, a los representantes de área o a la dirección. Entonces, compañeros, nos encontramos aquí algunos profesores, ayudantes, trabajadores administrativos de base, denunciando esta situación. Hay además una persecución, difamación a todo aquel que se atreve a levantarle la voz a las autoridades universitarias. No permiten que digas las cosas de manera frontal porque te persiguen, te acosan, te hostigan, te difaman, y lo que buscan desde luego pues es quebrarte para que seas tú solo el que te vayas de la universidad. Si esta estrategia no funciona, lo que hacen es empezar con el hostigamiento laboral, quitarte horas, reducciones, no te entregan el contrato hasta que ellos quieren y se atrasan tus pagos. Después viene el famoso pago único en el que te quitan un montón de impuestos y terminas ganando todavía menos. No es posible además que prácticamente la mitad de nuestros ingresos esté definida por los programas de estímulos que no nos generan ningún derecho laboral, no cotizan en el ISSSTE, no nos permiten acceder a créditos para acceder a una vivienda digna. Toda esta realidad le tocará a los estudiantes que están pasando en este momento. Un departamento pequeño puede costar ya 2 millones de pesos. Es imposible que con los salarios que tenemos podamos tener acceso a una vivienda incluso. Y este es un problema que atañe no solamente a los que ya somos trabajadores, los va a golpear a la inmensa mayoría de los estudiantes porque van a ser trabajadores también, van a ser asalariados en algún momento, y si no comenzamos a defender nuestros derechos laborales en este momento, después va a ser muy tarde. Ya no tenemos derecho a pensiones, ya no tenemos prácticamente ningún derecho laboral, las jornadas de trabajo son extenuantes, nos hacemos 2 o 3 horas de camino a nuestros hogares. Por ejemplo, hoy que está el clima de esta manera, te puedes hacer 4, 5 o incluso 6 horas. Si añadimos a eso los bloqueos de demandas también justas, de seguridad, de mejores condiciones laborales, de otro premio, pues todas las circunstancias se ponen mucho peor. Entonces, compañeros, pues la lluvia ya no nos está dejando, pero ahí la dejamos, ¿no? Vamos a finalizar la transmisión por cuestiones de lluvia. Estamos acá bajo la lluvia. Un saludo a todos, todas.